Seguimos en Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano. A ver, Lorenzo, el tema de la fiscalización, ¿hasta dónde puede llegar el Instituto Nacional Electoral? Bueno, partiría de una premisa, Javier. El tema dinero, política o dinero, elecciones, es el gran tema de las democracias en todo el mundo. Este no es un tema exclusivamente mexicano, es un tema que se está debatiendo en Europa, que se debatió el año pasado en las elecciones en los Estados Unidos. Y eso, mira que en Estados Unidos no tienen límites de gasto, no hay límites de aportaciones de las personas públicas, se permite de las personas privadas, se permite la aportación de las empresas, etcétera. Este es un tema global. Sobre todo porque además en los tiempos recientes se ha asumido que una contienda democrática tiene que tener, como nuestra Constitución establece, ciertos parámetros de equidad. Es decir, la existencia de condiciones de partida en la competencia electoral mínimas iguales. Y esto ha colocado, en el caso estrictamente mexicano, una atención particular en las tareas que le corresponden al Instituto Nacional Electoral en la revisión de los ingresos y los gastos de los partidos políticos, en general, de manera permanente, pero en particular durante las campañas electorales. Si uno observa cómo cómo ha evolucionado la discusión postelectoral, el debate postelectoral, la conflictividad postelectoral en los últimos 20 años, verá qué ha pasado, podríamos ver qué ha pasado de una crítica relacionada, un poco retomando lo que decía hace un momento Marco, de que es difícil para el árbitro quedar bien con todos. Aquí siempre me acuerdo de aquel cuento fantástico de Eduardo Galeano en el librito aquel sobre el fútbol, sobre el árbitro, donde decía pues que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, ¿no? Con quien gana, porque quien gana, gana a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque pierde por culpa del árbitro. Sí. Y digamos que en términos de cultura política, la aceptabilidad... y hablar de la tribuna, ¿no? Sí, claro, bueno, sí. Por no hablar de la tribuna, sí, claro, que ahí siempre sales con chiflidos de un lado y del otro. Por no hablar de que en términos de cultura política, por cierto, aquello que Felipe González hace 20 años, el ex premier español, el ex jefe de gobierno español, a finales de los 90, en una conferencia a la que fue invitado por el entonces Instituto Federal Electoral, definió como clave, es decir, él decía, la aceptabilidad de la derrota es una de las condiciones fundamentales de funcionamiento de la democracia. Digamos que este no es un bien asimilado y una práctica, digamos, compartida y asumida por los actores en México. Pero lo que quiero decir es que si bien la discusión postelectoral pasó de una discusión centrada en esos instrumentos como el padrón electoral, es decir, el listado de electores, la tinta indeleble, que eran los grandes temas de discusión en los años 90, ¿no? Es decir, todos los mecanismos que poco a poco fuimos construyendo y que hoy son la base de la certeza electoral y de los que poco se habla porque ya los asimilamos, pero deberíamos desempolvar porque es la clave que le permite a los ciudadanos hoy votar de manera libre, sin, y ejercer su voto autónomamente. Pasamos ahora a una discusión, ve lo que ha pasado en los últimos procesos electorales, centrada en el tema del dinero. Sí. Que si hay rebase topes de gasto de campaña, que si hay financiamientos, dobles financiamientos o financiamientos ilícitos, que si hay aportaciones de entes prohibidos, que si hay aportaciones del gobierno a través del uso de programas sociales o lo que sea. O tarjetas. Es decir, toda la discusión hoy está centrada en el dinero y la fiscalización cobra una centralidad muy relevante. Bueno, la última reforma hizo del tema de la fiscalización probablemente una de las columnas vertebrales de la misma. ¿Cómo está la fiscalización hoy en día? Que, por cierto, es una responsabilidad exclusiva del INE, con independencia que hablemos de elecciones federales o elecciones locales. Cualquier elección de ayuntamiento tiene que ser auditada, fiscalizada por el INE. Los ejes del modelo de fiscalización, te diría, son los siguientes. Primero, el INE es el que fiscaliza todo. Segundo, la fiscalización de las campañas ya no se hace con posterioridad, como solía hacerse en el pasado. Ahora se hace en tiempo real. Porque, tercero, hoy la fiscalización, los resultados de la fiscalización son claves para la calificación de las elecciones, es decir, para el juicio sobre las elecciones son válidas o no. De hecho, hoy, lo vimos en la discusión que en los últimos meses se ha tenido a propósito del caso Coahuila, hoy el rebase de topes de gasto de campaña
en más del 5% de este límite, se colocó como una causal de nulidad de las elecciones. Es decir, un rebase en topes de gasto puede convertirse en una nulidad de un porcentaje X, y eso lo hace inmediatamente. Y eso ha colocado al INE en una situación de tener que desarrollar, no digo un músculo fiscalizador, que ese ya lo tenía, sino un músculo fiscalizador en tiempo real. Eso nos ha obligado a tener que auditar las campañas, ir a las calles, ver los espectaculares, tomarles fotografía, ir a los actos de campaña, dar en actas cuenta de cuántos camiones hay, si hay grupos musicales, se reparten gorras o camisetas, para tener un mecanismo de compulsa, es decir, de lo que es realmente los objetos de gasto que realmente vemos en la realidad, con lo que los partidos reportan. Y hay que decir una cosa, el INE ha cada vez más mejorado sus capacidades de identificar ese gasto no reportado. En 2016, en 14 elecciones, identificamos un poco más de 17,000 testigos de gasto, es decir, causales de gasto. Un año después, en 4 elecciones, esta capacidad de recabar lo que ocurría en la calle se multiplicó a más de 76,000 testigos. Hace un año identificamos gastos no reportados por 70 millones de pesos. Hoy identificamos gastos no reportados por casi 300 millones de pesos. El problema de la fiscalización, y con esto termino, es que, digamos, las expectativas que los propios partidos colocan sobre este hecho incrementan, digámoslo así, la presión y las tensiones que el árbitro tiene que enfrentar. El tema de la fiscalización, pues que llegó para quedarse, pues probablemente hoy es el tema de mayor centralidad durante los procesos electorales. Es muy preocupante el tema, dice Lorenzo con razón, el tema del dinero. ¿Ya lo alcanzan a apreciar en el proceso? ¿Ya lo están visualizando en el proceso que ya estamos enfrentando? Sí, bueno, nos estamos preparando para fiscalizar adecuadamente los ingresos y los gastos de los candidatos y candidatas, no solamente en las campañas. ¿Cuántas elecciones va a haber? Yo sé que son varias, pero ¿cuántos cargos están en juego? 3,406 cargos. Sí, yo ya había perdido la cuenta, pero afortunadamente el consejero electoral lo tiene muy presente. 3,406 cargos con 88 millones de casi 88 millones de votos. Perdón, Benito. Ajá. Sí, y bueno, nos estamos preparando desde ahora para fiscalizar las precampañas, las campañas. De hecho, actualmente estamos fiscalizando lo que están haciendo los aspirantes a candidaturas independientes para recabar las firmas que se requieren para obtener su registro y finalmente aparecer en la boleta. Lo estamos haciendo ya desde ahora. Y algo que sí creo que es importante aclarar, Javier, porque mucha gente piensa que el Instituto Nacional Electoral pues es el encargado de evitar que el dinero del narcotráfico vaya a las elecciones, influya en las campañas. Y la verdad es que ese es el trabajo de la policía, de la PGR, de los sistemas de inteligencia, y el Instituto Nacional Electoral no es la policía. Nuestro trabajo de fiscalización es para vigilar y garantizar que ciertas reglas de equidad en el uso del dinero, en los ingresos y en los gastos prevalezcan. Por ejemplo, una que es muy importante es que nadie puede gastar más de cierto tope. Es un mismo tope para todos. ¿Para qué? Para evitar que quien tenga más dinero es el que gane la elección y no sea estas diferencias en los recursos en los que disponen los candidatos y las campañas las que decidan una elección. También vigilamos que quienes tienen prohibido hacer aportaciones a las campañas, pues no lo hagan. Y si detectamos recursos que vienen llamamos nosotros entes prohibidos, que pueden ser empresas, personas morales, solo pueden aportar a los partidos y a las campañas personas físicas como tú, como yo, ciudadanos. Las empresas, los sindicatos, las asociaciones no pueden hacer aportaciones. Eso está establecido. Las iglesias, los extranjeros, y parte de la fiscalización es ver que efectivamente eso se cumpla, y si no se cumple, pues hay sanciones. La mayoría de los casos son económicas para los partidos, pero ahora, como lo ha mencionado el consejero presidente,
para ciertos tipos de faltas en materia de fiscalización, como exceder el tope de gastos de campaña, pues puede haber una sanción aún más severa, que es anular la elección. Bueno, vamos a hacer una pausa. Foro Nacional para la Democracia, @FM. Déjenme plantearles algo, Marco, lo voy dirigiendo. Muchos conflictos postelectorales, diría, bueno, sí tienen su forma de canalizarse, etcétera, pero ahí, en muchos casos, el INE ha quedado ante la opinión pública como diciendo, oigan, pues ustedes debieron haber resuelto esto. Entonces, ¿hasta dónde llega? Que eso es algo muy importante. Porque se prevé, digamos, yo sé que no son ustedes quien para decirlo en términos de lo que hacen, pero la sociedad piensa que seguro va a haber un conflicto postelectoral. Y dice, bueno, ¿y dónde se queda el INE? ¿En qué va a pasar con ello? Sal. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano.